¿Sabías que una escena inolvidable fue suficiente para acabar con Soul Train, el innovador programa que dominó la televisión estadounidense durante más de 3 décadas? Durante 35 años no fue solo un programa de música, fue el latido cultural de la América Negra, moldeando la moda, el baile y la identidad misma. Pero detrás de las luces deslumbrantes y las actuaciones legendarias, un momento impactante desencadenó una reacción en cadena de la que el programa nunca se recuperó. ¿Qué ocurrió realmente? Descubramos la infame historia de cómo Soul Train llegó a su parada final. Entrada 1. El nacimiento de una revolución. Cuando Soul Train se estrenó a nivel nacional en 1971, no solo estaba ocupando un espacio los sábados por la mañana, estaba reescribiendo la historia de la televisión. Don Cornelius, el visionario presentador y productor, creía profundamente que los medios de comunicación convencionales fallaban a la América Negra. Las historias de crímenes dominaban los titulares, mientras que los logros genuinos eran ignorados. Su respuesta fue radical pero simple: crear un programa donde jóvenes artistas y bailarines negros pudieran brillar, sin filtros y sin vergüenza. Inspirado por American Bandstand, pero decidido a hacerlo único, Cornelius reunió a adolescentes de Chicago, los vistió de color y dejó que su ritmo los guiara. En pocos meses, el programa se había vuelto nacional, abriendo cada episodio con su icónica frase: "Estás justo a tiempo para un hermoso viaje en el Soul Train". Rápidamente, se convirtió en más que solo una vitrina de música. Soul Train era un espacio seguro, un santuario cultural donde los espectadores podían verse representados auténticamente por primera vez. Peinados, jerga e incluso géneros de baile enteros echaron raíces aquí antes de extenderse por todo el país. Desde pantalones de campana hasta afros, desde popping hasta locking, Soul Train fue un conducto de creatividad que transformó la cultura estadounidense. Para los fanáticos, esto no era televisión, era un espejo, un bailarín. Louis S.K. Carr lo expresó mejor: "Cada sábado por la mañana, esa era nuestra oportunidad de ver a nuestra gente, nuestros bailes, nuestros estilos, nuestra cultura". Era una forma de vida. En su primera década, Soul Train construyó un legado que parecía imparable. Pero, como pronto veremos, incluso las revoluciones pueden tropezar cuando el foco se vuelve demasiado pesado. Entrada 2. Actuaciones legendarias que definieron generaciones. Ningún programa en la historia estadounidense produjo tantas actuaciones inolvidables como Soul Train. El escenario se convirtió en la plataforma de lanzamiento de leyendas. Cada momento quedó grabado en la cultura pop para siempre. Tomemos 1973, cuando un joven Michael Jackson interpretó Dancing Machine con The Jackson 5. Fue aquí donde presentó el robot a una audiencia nacional. Los espectadores quedaron asombrados. Esto no era solo coreografía. Era algo nuevo, mecánico, pero con alma, y de inmediato encendió la pista de baile en todo Estados Unidos. Esa única actuación ayudó a definir el temprano misticismo del rey del pop. Luego estaba Al Green en 1974, actuando en vivo mientras la mayoría de los artistas aún hacían playback. Con un brazo en cabestrillo, el otro sosteniendo una rosa, Green vertió su alma en cada nota. Las cámaras capturaron su sudor, su pasión, su vulnerabilidad. No fue solo un concierto. Fue teatro, intimidad y arte puro, todo en uno. Más tarde, los fanáticos lo describieron como 7 minutos de alma santificada. ¿Y quién podría olvidar la deslumbrante actuación futurista de Patti LaBelle y LaBelle con Lady Marmalade en 1975? Vestidas con trajes metálicos de la era espacial, esencialmente inventaron el afrofuturismo antes de que se acuñara la palabra. La música, la moda y el arte chocaron en ese escenario de una manera que la televisión nunca se había atrevido a mostrar. Incluso artistas blancos como Elton John y David Bowie, que rara vez aparecían, clamaban por un lugar. Era una marca de prestigio. Si podías mantenerte en Soul Train, eras parte de algo más grande que la fama. Eras parte de la historia. Estos momentos hicieron a Soul Train intocable, pero con cada ascenso viene el riesgo de una caída, y un solo error más tarde perseguiría al programa para siempre. Entrada 3. La línea de Soul Train. Si le preguntas a los fanáticos qué imagen de Soul Train recuerdan más, lo más probable es que digan la línea de Soul Train. Introducido en la segunda temporada del programa, se convirtió en el corazón del espectáculo. Así es como funcionaba. Los bailarines se dividían en 2 filas, dejando un pasillo en el medio. Uno por uno, las parejas desfilaban, giraban e improvisaban sus mejores movimientos para la cámara. Lo que podría haber sido un truco se convirtió en un fenómeno cultural. Cada adolescente soñaba con hacer ese paseo, mostrando su estilo y ganándose su momento en el centro de atención. La belleza de la línea estaba en su individualidad. Algunos bailarines daban volteretas, otros se deslizaban, algunos mostraban acrobacias.
Otros usaban accesorios, sombreros o chaquetas. No había dos presentaciones iguales, y ese era el objetivo. Soul Train no se trataba de conformidad, se trataba de creatividad. Para la juventud afroamericana, esto importaba. En la televisión convencional, los artistas negros a menudo eran marginados, reducidos a estereotipos o ignorados por completo. Pero, en la línea de Soul Train, todos eran una estrella. Incluso si no eras Michael Jackson o Barry White, aún podías adueñarte del escenario durante 20 segundos y hacer que América te mirara. La moda también explotó a través de la línea. Trajes de poliéster brillantes, vestidos de lentejuelas, zapatos de plataforma y afros rebotaban por las salas de estar de todo el país. Las tendencias no solo se seguían, se inventaban allí mismo semana tras semana. Años después, los fanáticos todavía citan la línea de Soul Train como el legado más perdurable del programa. Era libertad, orgullo y alegría condensados en un solo momento televisado. Sin embargo, mientras la creatividad de los bailarines seguía rompiendo límites, detrás de escena, las tensiones estaban aumentando. Las grietas en la fachada impecable de Soul Train comenzaban a mostrarse. Entrada 4. Moda, identidad y excelencia negra. Mientras que la música y el baile eran el alma del programa, Soul Train también transformó la moda en Estados Unidos. Cada semana, las audiencias televisivas disfrutaban de colores audaces, patrones salvajes, afros imponentes y zapatos de plataforma que parecían de una milla de altura. No se trataba solo de verse bien, se trataba de reclamar espacio. Jeffrey Daniel, uno de los bailarines más famosos del programa, dijo más tarde, la moda de Soul Train era cómoda, colorida y expresiva, capturaba quiénes éramos en ese momento. Para los espectadores negros de todo el país, el programa se convirtió en una pasarela donde su cultura era celebrada, no escondida. Los comerciales de Afro-Sheen reforzaban el mensaje de que lo negro es hermoso. A diferencia de otros programas donde a menudo se presionaba a los artistas negros a conformarse con estándares eurocéntricos, Soul Train hizo que el cabello natural y el estilo sin disculpas fueran la corriente principal. Los monos de lentejuelas, los pantalones acampanados y los medallones no eran solo ropa, eran declaraciones de identidad y orgullo. Incluso los bailarines que no eran negros contribuyeron a romper barreras. Cheryl Song, la única bailarina asiática destacada, inicialmente enfrentó escepticismo por parte de sus compañeros, pero se convirtió en una parte querida del programa durante 14 años. Su presencia demostró que, aunque Soul Train estaba arraigado en la cultura negra, su influencia se extendía más allá de las fronteras raciales. Cada sábado por la mañana, los jóvenes espectadores veían una visión de sí mismos sin filtros y sin vergüenza. En un panorama mediático que con demasiada frecuencia retrataba a la América negra con estereotipos negativos, Soul Train respondía con alegría, color y creatividad. Pero al comenzar la década de 1980, nuevas presiones, tanto culturales como comerciales, empezaron a poner a prueba la unidad que hacía prosperar al programa. Entrada 5. Grietas bajo el brillo. Detrás de las escenas, Soul Train no era tan glamuroso como parecía. Los bailarines que hicieron icónico al programa a menudo trabajaban horarios agotadores por poco o ningún pago. Los episodios se filmaban en maratones, 2 el sábado, 2 el domingo, obligando a los bailarines a llevar múltiples atuendos y energía interminable. Sin embargo, a menos que actuaran junto a un artista, la mayoría nunca veía un cheque de pago. Este desequilibrio generaba una creciente frustración. Los bailarines eran el corazón de Soul Train, la razón por la que los fanáticos sintonizaban semana tras semana. Sin embargo, sus contribuciones eran subestimadas. Con el tiempo, algunos de los artistas más talentosos se fueron silenciosamente, buscando reconocimiento en otros lugares. Al mismo tiempo, la industria musical estaba cambiando. A mediados de la década de 1980, el hip hop estaba emergiendo como una fuerza dominante. Los espectadores más jóvenes deseaban actuaciones más atrevidas, pero Don Cornelius no estaba convencido. Admitió que no entendía completamente el rap y dudaba en aceptarlo. Su reticencia creó una desconexión con una generación que alguna vez vio a Soul Train como su hogar cultural. Mientras tanto, competidores como MTV y BET estaban ganando impulso, atrayendo a artistas que antes habrían debutado exclusivamente en Soul Train. El viaje más moderno de América comenzaba a sentirse un paso atrás. En el escenario, el espectáculo aún brillaba con actuaciones legendarias, pero a puertas cerradas, la unidad se estaba desvaneciendo. Y luego vinieron los errores que resultarían devastadores, actuaciones tan controvertidas que erosionaron la imagen cuidadosamente construida de Soul Train. Entrada 6. El desastre de Bowie. Una de las primeras grietas en la imagen impecable de Soul Train ocurrió en 1975, cuando invitaron a David Bowie a actuar. En ese momento, Bowie estaba experimentando con el funk y el soul, ansioso por demostrar su credibilidad más allá del rock.
Su presencia en el programa fue innovadora, un artista británico blanco, entrando en un espacio cultural sagrado para los negros. Pero las cosas rápidamente salieron mal. Nervioso y supuestamente intoxicado, Bowie tuvo dificultades durante su actuación. Olvidó la letra. Letras, líneas arrastradas y requirió múltiples tomas solo para completar el segmento. El habitualmente tranquilo y sereno Don Cornelius estaba, según se informa, furioso, frustrado porque el escenario de Soul Train, normalmente un lugar de excelencia, se redujo a una mediocridad descuidada. Para los fanáticos, la aparición de Bowie fue desconcertante. Algunos admiraron su valentía por presentarse, otros se sintieron insultados de que el escenario reservado para los mejores artistas negros fuera comprometido por un forastero no preparado. Aunque no fue suficiente para terminar el espectáculo, la actuación dejó una mancha. El propio Cornelius nunca lo olvidó. En entrevistas posteriores, personas cercanas afirmaron que reprendió a Bowie tras bambalinas, recordándole que Soul Train no era un lugar para aficionados. Ese día plantó una semilla de duda. Si el programa podía fallar en sus elecciones de invitados, podría fallar en otros aspectos. El infame tropiezo de Bowie se convirtió en una advertencia, pero lo peor aún estaba por venir. Más de una década después, Soul Train enfrentaría un escándalo que no solo avergonzó a un invitado, sino que destrozó la credibilidad del propio programa. Entrada 7. El escándalo de Milli Vanilli. Si una actuación marcó el principio del fin para Soul Train, fue la de Milli Vanilli. En 1989, Don Cornelius presentó al dúo alemán con orgullo, llamándolos las primeras grandes estrellas del rap de Europa. Con su cabello trenzado, atuendos llamativos y rutinas de baile pulidas, parecían destinados a conquistar América. Su aparición en Soul Train estaba destinada a ser una celebración del talento global, cruzando líneas culturales. Pero la celebración no duró. Meses después, se reveló que Fab Morvan y Rob Pilatus no habían cantado ni una sola nota en sus discos. Cada éxito, desde Girl You Know It's True hasta Blame It on the Rain, fue interpretado por cantantes de estudio no acreditados. El dúo había estado haciendo playback no solo en el escenario, sino durante toda su carrera. Las consecuencias fueron catastróficas. Su premio Grammy fue retirado, la prensa los criticó duramente y los fanáticos se sintieron traicionados. Pero el daño se extendió más allá de Milli Vanilli. Para Soul Train, un programa construido sobre la autenticidad de la música y cultura negra, el escándalo se sintió como un golpe al cuerpo. Los espectadores se preguntaron con dolor, ¿cómo pudo Soul Train, un programa que una vez simbolizó verdad, alma y orgullo, dar su escenario a fraudes? Cornelius, siempre perfeccionista, estaba humillado. Más tarde, personas cercanas revelaron que él sentía que el escándalo dañó la credibilidad de su programa, sacudiendo la confianza entre Soul Train y su audiencia. Aunque el programa continuó, el fiasco de Milli Vanilli permaneció como una nube oscura. No fue la primera controversia que Soul Train había soportado, pero fue la que resultó más difícil de superar. Entrada 8. Don Cornelius se despide. A principios de la década de 1990, Soul Train ya no era el fenómeno cultural imparable que había sido. Las audiencias más jóvenes acudían en masa a MTV, BET y otras plataformas que abrazaban la energía cruda del hip hop y el rap. Mientras tanto, Cornelius parecía cada vez más desconectado de la nueva ola. Admitió abiertamente que no entendía la música rap y se resistía a convertirla en una parte central del programa. Esta desconexión se hizo evidente para los espectadores. Soul Train, que una vez estuvo a la vanguardia del cambio cultural, de repente se sintió fuera de lugar. Las calificaciones bajaron, y el escenario que antes estaba lleno parecía más difícil de llenar con talento de primer nivel. En 1993, después de más de 2 décadas como la cara de Soul Train, Cornelius tomó una decisión que rompió el corazón de los fanáticos. Renunció como presentador. Su despedida final, Amor, Paz y Soul, no fue solo el final de un episodio, fue el final de una era. Para millones, Cornelius no era solo un presentador. Era la figura paterna de las mañanas de sábado, la voz calmada que mantenía el programa unido con dignidad y autoridad. Su partida dejó un vacío que ningún sucesor pudo realmente llenar. Nuevos presentadores lo intentaron, pero ninguno tenía el mismo peso o gravedad. Sin Cornelius, la magia se apagó. Los fans lo sintieron, los bailarines lo percibieron, y el programa luchó por recuperarse. Soul Train seguía vivo, pero su alma ya había dejado el escenario. Entrada 9. Un lento declive. Después de la despedida de Cornelius, Soul Train entró en un periodo de lento declive. Los bailarines seguían moviéndose, las luces aún parpadeaban y la línea de Soul Train continuaba, pero algo faltaba. El programa ya no se sentía como el epicentro cultural que había sido en los años 70 y principios de los 80. La industria musical había cambiado.
El hip hop, el rap y el R&B habían explotado en el dominio mainstream, pero Soul Train nunca capturó completamente ese cambio. Las audiencias más jóvenes preferían la energía más atrevida y sin filtros de Rap City de Beat, o la lista cada vez más amplia de videos musicales de MTV. Soul Train. El tren comenzó a sentirse como una reliquia de otro tiempo. Detrás de escena, las tensiones también hervían. Los bailarines seguían quejándose de poca o ninguna compensación a pesar de llevar gran parte de la energía del espectáculo. Los productores se apresuraban a asegurar a los mejores artistas, pero a menudo los perdían ante plataformas competidoras. Sin la mano guía de Cornelius, al programa le faltaba una dirección clara. Para la década de 2000, la audiencia había disminuido significativamente. Para una generación que una vez organizó sus fines de semana alrededor de Soul Train, la nostalgia no era suficiente para mantenerlos sintonizados. Los infames escándalos del pasado, combinados con la ausencia de su querido presentador, habían erosionado la base. En 2006, después de 35 años al aire, Soul Train emitió su silencioso episodio final. Sin una gran despedida, sin un especial retrospectivo, solo un silencioso desvanecimiento a negro. Para los fanáticos, la pérdida fue devastadora. El programa que una vez trajo orgullo, alegría y unidad a millones de hogares se había ido, deshecho por el tiempo, la competencia y ese infame tropiezo que había manchado su credibilidad. Entrada 10. La parada final. A mediados de la década de 2000, estaba claro que Soul Train ya no podía seguir el ritmo de un panorama de entretenimiento que cambiaba rápidamente. Aunque el programa había presentado nueva música al mundo, ahora luchaba por competir con plataformas que se movían más rápido, abrazaban contenido más audaz y atendían directamente a la generación del hip hop. Para un programa que una vez dictó tendencias, convertirse en una ocurrencia tardía fue una dolorosa caída en desgracia. Sin embargo, incluso en sus últimos años, Soul Train llevaba consigo un sentido de reverencia. La línea de Soul Train seguía deslumbrando. Los bailarines aún aportaban su propio estilo, y el escenario continuaba sintiéndose sagrado para quienes lo pisaban. Pero la audiencia disminuyó. Los fanáticos sintonizaban por nostalgia, recordando lo que una vez significó, más que por emoción por lo que vendría. En 2006, después de 35 años al aire, el telón se cerró silenciosamente. No hubo una despedida elaborada, ni un tributo de la cadena, ni un retrospectivo emotivo. Solo una última transmisión desvaneciéndose en la historia de la televisión. Para un programa que había cambiado tanto, su final se sintió casi surrealista. Para los fanáticos de toda la vida, el silencio decía mucho. El viaje más moderno de América finalmente había llegado a su destino, no con un estallido, sino con un susurro. Pero para aquellos que habían bailado, visto y celebrado, Soul Train nunca moriría realmente. Entrada 11. Un legado que perdura. El final de Soul Train no fue el fin de su influencia. Sus huellas permanecen en la música, la moda y el baile de hoy. Tendencias de TikTok, coreografías de hip hop, incluso la estructura de los videos musicales modernos. Gran parte de esto se puede rastrear hasta las innovaciones nacidas en ese escenario. Michael Jackson perfeccionó el moonwalk gracias a Soul Train. Los grooves orquestales de Barry White aún resuenan en las baladas de R&B de hoy. Los trajes afrofuturistas de Patti LaBelle abrieron la puerta para que generaciones de artistas fusionaran la música con declaraciones de moda. ¿Y la línea de Soul Train? Sigue siendo uno de los rituales culturales más imitados en el entretenimiento estadounidense. Bodas, fiestas y videos virales, todos toman prestado de su magia. Los fanáticos nunca lo olvidaron. En línea, los homenajes llegan constantemente. Un espectador escribió: Soul Train me hizo sentir orgulloso de mi cultura. Era un lugar donde podíamos brillar, donde nuestra música y nuestro talento eran celebrados como en ningún otro lugar. Otro compartió: no era solo un programa, era un estilo de vida. Y esa es la verdad. Soul Train no era solo televisión. Era un espejo que reflejaba una comunidad con orgullo y alegría. El sueño de Don Cornelius se había cumplido, incluso si la industria que una vez lo celebró eventualmente lo dejó atrás. Los infames escándalos, el tropiezo de Bowie, el fraude de Milli Vanilli pudieron haber debilitado su credibilidad, pero nunca pudieron borrar su impacto. Por cada controversia, hubo docenas de momentos de brillantez que elevaron a una generación. El legado de Soul Train no está en cómo terminó. Está en cómo cambió todo antes de hacerlo. Soul Train puede haber terminado silenciosamente, pero su influencia resuena más fuerte que nunca. Desde locuras de baile hasta videos musicales, desde estilo hasta orgullo, le dio al mundo más que entretenimiento, le dio alma, y aunque una escena infame ayudó a sacarlo del aire para siempre, los recuerdos permanecen intocables. System Crane Now. ¿Cuál es tu momento favorito de Soul Train? Compártelo en los comentarios abajo. No olvides dar like, suscribirte y unirte a nosotros para más historias no contadas de la historia del entretenimiento. Amor, paz
y soul.